y es momento de tener la entrevista como cada semana. Y en esta ocasión es un tema que creo que nos va a llegar a todos al directo, al corazón, a nuestra mente, pero quizás más importante aún a nuestros bolsillos, porque tiene que ver pues con este furor que se ha dado a raíz de la pandemia de COVID-19, en donde todo el mundo está empezando a comprar cada vez más en línea y muchos comercios, muchas tiendas comienzan a ofrecer cada vez más productos en línea y a robustecer su oferta de comercio electrónico, pero muchas están quedando cortas y no están entregando a tiempo sus productos, o no tenían los productos en existencia, o simple y sencillamente están dando una mala atención al cliente. Y pues qué mejor que hablar con personas expertas que nos puedan hablar de qué significa esto y cómo podemos defender nuestros derechos como consumidores. Así que le doy la bienvenida a Fiorentina García Miramón, quien es cofundadora de TechCheck en México. ¿Cómo estás, Fiorentina? Mucho gusto. Hola, Diego, muchas gracias, muy bien, y hola a tu auditorio. Pues, ¿qué te parece, Fior? ¿Te puedo decir Fior? Sí, claro, Si comenzamos sí. con lo elemental, con lo básico, ¿qué es este tema de los derechos del consumidor y por qué hay organizaciones que se dedican a defender esto? ¿Qué función cumplen y cómo funcionan en otros países, digamos, pues para tratar de evitar que las tiendas queden mal con nosotros los consumidores? Explícanos un poco de dónde viene el origen de las organizaciones de defensa de derechos. Sí, bueno, Diego, básicamente una organización del consumidor, la protección a los consumidores depende o surge porque en esta relación entre empresa y persona, pues tiene que estar equilibrada en términos de poder, ¿no? A veces la tienda o las empresas, el proveedor, puede tener un mayor poder porque son quienes reciben el pago, en el caso del comercio electrónico son los que se encargan de hacer la entrega, etcétera. Entonces, tiene que haber una regulación dentro de esa relación de poder que permita o que equipare que el consumidor tenga derechos que lo protejan ante a veces pues las malas prácticas de las tiendas. Por eso es que es tan importante la protección al consumidor o a los consumidores en general. Se establecen derechos que los consumidores tienen ante las relaciones comerciales con las grandes tiendas. En México, bueno, nuestra Procuraduría incluso fue en sus inicios una institución innovadora en América Latina, porque México fue quien empezó a preocuparse, ¿no?, por proteger a las personas ante estas relaciones comerciales. Ya después otros países empezaron a surgir con instituciones de protección al consumidor, y en México pues tenemos una corta experiencia o tradición de organizaciones civiles dedicadas a la protección al consumidor. Podemos ver algunas que están enfocadas al consumo sustentable, pero básicamente creo que ahorita quien tiene, por ejemplo, mucha relevancia en la protección al consumidor es el Poder del Consumidor, ¿no? Que gracias a esta organización fue quien impulsó muchísimo, otra vez, ahora hablando de relaciones comerciales entre consumidor y tienda que vende o industria dedicada a los alimentos, ¿no? Ellos defendieron el derecho a la salud, y por eso implementaron estas guías, bueno, etiquetas para poder referenciar a los productos que eran de contenidos altos en azúcares, en sodio y en otros elementos que no son favorables para la salud de las personas. Entonces, en México, bueno, nos falta creo que impulsar mucho el tema de la protección al consumidor, y han surgido algunas organizaciones que están muy especializadas en temas. En TechCheck, en nuestro caso, estamos especializados en la protección al consumo en línea. Y además, bueno, ya nos contarás a mayor detalle, hay un elemento que es fundamental, ¿no? Y es la capacidad que puede tener una organización justamente de articular a un número importante de consumidores en torno a una misma, en este caso, queja o petición o problemática que los aqueja a todos, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia. Es decir, en todos los países del mundo hay empresas que venden cosas y consumidores que las compran, pero ¿cómo nos aseguramos que los consumidores se puedan organizar y hacer un frente común cuando pudieran llegar a darse abusos, ¿no? Y esa es un poco la función que ustedes están tratando de cumplir, orientados más al sector de lo tecnológico, sí, ¿correcto? Claro, te cuento un poquito más de TechCheck. Sí, lo que tratamos es de formar un activismo hacia la protección al consumo en línea. TechCheck surgió a inicios del 2017. Somos una organización muy chiquita, por ejemplo, comparada con el Poder del Consumidor. Lo fundamos Max y yo, somos dos economistas que por nuestra profesión de economistas empezamos a percatar que en México el comercio electrónico
pues carecía de mucha transparencia y competencia, ¿no? Está muy concentrado y las tiendas no ofrecen realmente toda la información que el consumidor necesita para poder comprar de una forma más responsable y sustentable y acorde a su bienestar económico en México. Entonces fue cuando nosotros dijimos, bueno, es necesario empezar a crear este discurso de qué es la protección del consumo en línea, cómo las personas pueden aprender a comprar mejor en línea, porque pues como sabes no es un proceso, nosotros que estamos más jóvenes pues bueno ya es algo tal vez que estamos más familiarizados con la tecnología, etcétera, pero no todas las personas están así, entonces sí es un tema de experiencia el aprender a comprar a través de un medio electrónico. Y bueno, identificamos en ese entonces esa necesidad y empezamos a trabajar con esta plataforma www.techcheck.com.mx, en donde básicamente trabajamos en el tema en dos aspectos. Uno es a través de la comparación de los precios. Toda nuestra plataforma está libre de publicidad y lo hacemos con el fin de que los consumidores puedan tomar decisiones de forma imparcial. Y el segundo es proveemos de información acerca del desempeño de los productos. Tenemos reseñas, tenemos blogs en donde a la gente les explicamos cuáles son las características técnicas de un producto, cuáles son sus funciones, cuáles son sus desventajas, ventajas. Lo comparamos con los otros productos que tienen en la competencia. Y por ejemplo, han surgido temas como muy básicos, pero que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la gente a veces al comprar una televisión damos consejos de uno, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes aprender del código de tu televisor? En el código del televisor a veces la gente no sabe que ahí viene, por ejemplo, el modelo, viene el tipo de tecnología, si es LED, LCD, 4K. Entonces, cuando lo estás viendo a veces en la tienda, en línea, no tienes idea de toda la información que hay detrás, ¿no? Otro aspecto que también ha llamado mucho la atención en México, en nuestra página, el tema de tus derechos al exigir una garantía, ¿no? Desgraciadamente la gente pues no leemos a veces todas estas 20 páginas que nos entregan cuando compramos un producto. Y cuando se llega a descomponer en un corto plazo, a veces no sabemos qué hacer. Entonces es algo que también nos hemos enfocado en TechCheck, es como identificar y explicar cuáles son tus derechos en cada etapa de compra. O sea, en cada etapa del ciclo de compra. A la hora de comprar, ¿en qué te debes de fijar, no? Y cuáles son tus derechos. Tu derecho es saber el precio total, incluidos también el costo de envío. A la hora de comprar, o sea, una cosa es a la hora de estarte fijando en la plataforma, la otra es a la hora de comprar, que tiene que ser un método de pago seguro. Después en la etapa de la entrega, que tienen que cumplir con un plazo específico de días y que si tú quieres cancelar, cuál es tu derecho para recibir esa cancelación y por ende tu dinero, cómo lo debes de recibir. Y a la hora ya de usar el producto y en caso de que tenga una falla y así, cómo debes de exigir tus derechos, ¿no? Cómo debes de aplicar la garantía. Entonces todos estos datos que pues suenan muy cotidianos, pero que en la página hemos aprendido a describirlos y pues para que la gente esté informada, los consumidores en línea estén informados sobre sus derechos. No, y también hay que decirlo, habemos algunos ñoños clavados que sí nos encanta este tema de las reseñas y de las comparaciones, pero es muy importante que haya un lugar donde se concentre la información en español y sobre los modelos que se venden en México, porque a veces tú puedes ver un modelo con unas ciertas siglas, con un nombre, y tú dices, perfecto, en Estados Unidos, en este blog de reseñas, le dieron muy buenas calificaciones, y por alguna razón te alcanzas afortunadamente a enterar que ese mismo modelo, con el mismo nombre, tiene algún componente distinto o una diferencia en el mercado mexicano, y eso puede ser una diferencia muy importante. Entonces, la información también tiene que venir de una fuente local para que los consumidores puedan estar mejor informados, ¿no? Acabas de dar un punto muy, muy claro, sí, no. Eso es muy importante, sobre todo lo hemos visto en los celulares, Diego. Cuando se meten a las páginas de las tiendas, los consumidores luego no entienden a qué se refieren con
versión internacional, versión Estados Unidos, versión Europa, ¿no? O versión a veces, que es lo peor, China. Entonces compran el celular, les llega, y cuando reciben el celular, cuando es versión china, que es la peor, se dan cuenta que no pueden cambiar en la configuración el menú, ¿no? O en versiones... Y ya todo está en mandarín y ya te fregaste. Y ya te fregaste, ¿no? O sea, la tienda lo puso ahí, o el proveedor, el tercer proveedor, en este caso en todos los marketplaces, lo puso por ahí, pero pues tú no te diste cuenta y no entendías y lo diste por hecho, ¿no? Porque pues no estás familiarizado a comprar en línea. Entonces sí, eso es bien importante, lo hemos escrito, de hecho tenemos por ahí un artículo de, fíjate a la hora de comprar el celular, qué tipo de versiones, y ahí nos han llegado 200 de comentarios de gente de, oigan, es que compré una versión de Estados Unidos, ¿no? Y me dicen que no puedo aplicar la garantía aquí. ¿Qué hago en estos casos? Y pues es sobre todo para prevenirse en estos temas. Sí, es muy importante. Creo que ya tenemos una idea de por qué deben de existir estas organizaciones de defensa del consumidor, por qué existen ustedes y qué le aportan justamente a este tema. Ahora, ¿qué está sucediendo actualmente en México? Como empecé mencionando en la introducción a la entrevista, pues obviamente este tema del aislamiento social, de la cuarentena, de la sana distancia, como le quieran llamar, nos obligó a limitar nuestras salidas a tiendas, y muchas de ellas, de hecho, hasta hace unos pocos días estaban completamente cerradas. Entonces, pues, ¿qué te quedaba si necesitabas comprar algo o te querías dar algún lujito o autorregalo? Pues comprabas en línea. Y por supuesto hay un par de actores dominantes, pero hay otras tiendas, llamémosle tradicionales, las famosas tiendas departamentales, que muchas de ellas han existido en México durante mucho tiempo, y supermercados, que también empezaron a decir, pues cómprenos en línea, ahorita es cuando. Y ahí, si hablas con la gente que está metida en esto del comercio electrónico, dicen, hemos avanzado 4 años en 3 meses de penetración, ¿no? De confianza del consumidor en el comercio electrónico. Pero lo que te pregunto es, Fior, ¿ha avanzado también 4 años la capacidad de estas tiendas y el entendimiento tecnológico que requieren para poder tener satisfechos a los consumidores en línea, o se han quedado rezagadas? Cuéntanos qué es lo que han visto. Pues lamentablemente creo que va más en el sentido de que tú decías que creo que se han quedado rezagadas algunas tiendas departamentales frente a otras que obviamente son especializadas en vender en línea, ¿no? Y bueno, a veces no las quiere vender la tienda, algunas tiendas departamentales no las quieren vender a los consumidores, de que pues es que entiendan que por la situación se nos ha complicado entregarles su producto, ¿no? Pero al menos por nuestra experiencia, de Max y yo, pues no es cierto. Esta situación de ineficiencia a la hora de entregar sus productos y a la hora de comunicarse con sus clientes, pues ya viene de al menos 2 años atrás, ¿no? Que es cuando lanzamos la primera queja colectiva. O sea, la pandemia realmente no vino a que las tiendas tuvieran estos problemas, sino la pandemia vino a evidenciar todavía más los problemas que tenían estas tiendas para vender en línea. Y desgraciadamente, pues por unas poquitas tiendas están afectando la confianza general que hay en el comercio electrónico. ¿Por qué, Diego? Porque pues lograr que una persona compre en línea a veces es un poco difícil, porque pues para gente que no está familiarizada, ¿no? Entonces, que se atrevan a comprar en línea ya es un gran paso. Y luego, que esta tienda departamental les quede mal, pues pasa ahora sí que a afectar la confianza de esa persona a volver a comprar en línea. Entonces, sí, lo que creemos no es que la pandemia vino a afectar a las tiendas. Yo creo que estas tiendas ya traían serios problemas en sus sistemas de logística, de pagos y de entrega, y solamente la pandemia vino a evidenciar que esos sistemas no están funcionando, y creo que ahí pues sería una tarea de nuestra institución encargada de la protección al consumidor, en este caso la Profeco, de investigar que estas tiendas tengan sistemas seguros para los consumidores y efectivos, que realmente funcionen para entregar los volúmenes que quieren vender, ¿no? Si no, pues que no lo vendan. A ver, Fior, cuéntanos por pasos cómo empieza esta historia y esta queja colectiva contra algunos de los almacenes
de prestigio más famosos, conocidos en México, que le están quedando mal a los consumidores. Es decir, ¿ustedes cómo se dan cuenta que empieza a haber un problema y entonces cómo o en qué momento hacen un llamado para que más consumidores les compartan sus historias de terror? ¿Cómo funciona? Sí, son de terror algunas, luego ahorita te cuento algunos casos específicos. Pues mira, todo empezó a finales de 2018, en el Buen Fin. Nosotros nos empezaron a llegar algunos comentarios por nuestras redes sociales, por eso decía que no es algo propio de la pandemia, sino ya viene de un tiempo atrás. En diciembre del 2018 nos empiezan a llegar muchos comentarios de gente que había comprado durante el Buen Fin en una tienda que dice que es parte de tu vida. No sé si la ubiques por ahí, tienda departamental. Lo ubico. Bueno, y dicen, oigan, ¿saben que yo compré durante el Buen Fin y no me ha llegado nada? O ya me cancelaron. Y lo peor es que, bueno, empezaron estos comentarios eran regalos de Navidad para mis hijos, y luego llegaron que eran regalos para los reyes de mis hijos y tampoco han llegado. Entonces imagínate, ventas desde el noviembre hasta incluso enero, que gente que no les había llegado. Entonces en ese entonces Max y yo nos metemos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y nos damos cuenta que la ley tiene un instrumento para que los consumidores puedan exigir sus derechos de forma conjunta, y que se llama, hay dos instrumentos, uno es una queja grupal y otro es una demanda colectiva. Queja colectiva o queja grupal o demanda colectiva, o sea, son dos. La queja grupal o queja colectiva, como nosotros le llamamos, es que un cierto número de consumidores, no hay un mínimo, se agrupan, se organizan y dicen, bueno, yo fui afectado por este proveedor, quiero que se me resuelva y la persona tal me va a representar ante Profeco. Eso es como funciona una queja grupal. Ya una demanda colectiva ya tiene otro nivel, ya es un juicio en donde Profeco, hay una sanción económica, etcétera. Entonces, pues como Max y yo no somos abogados, dijimos, bueno, creo que mejor nos conviene hacer una queja grupal y que podría resolver más fácil pues todo este caso, ¿no? Entonces, en 2019 presentamos esta queja grupal al inicio con 46 consumidores. Y bueno, en su momento también algo que encontramos en la ley que desgraciadamente no muchos consumidores saben, pero es a lo que queremos sentar un precedente, es que cada consumidor que fue afectado por una tienda porque esta tienda no cumple con los términos y condiciones a los que se compromete, tiene derecho a una bonificación no menor al 20% del valor de la compra. Muchos de nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero es un derecho que tenemos. ¿Por qué? Pues porque pierdes tiempo en estarles marcando, porque obviamente perdiste tu dinero por un cierto periodo de tiempo, entonces al final fuiste afectado y entonces tienes derecho a esta bonificación. Entonces en 2019 lanzamos esta queja colectiva, juntamos este cierto número de consumidores y pedimos pues la resolución inmediata de su problema más la bonificación. Esta tienda, afortunadamente recibimos muy buen apoyo en ese momento de Profeco, nos asesoró y nos brindó también consejos de cómo podíamos exigir mejor los derechos, etcétera. Y bueno, al final esta tienda aceptó su error, lo corrigió con cada uno de los consumidores y les entregó su bonificación en 2019. ¿Qué pasa ahora? Ahora con lo de la pandemia, igual, nos empezaron a llegar muchísimos mensajes en redes sociales y en nuestra plataforma diciendo, oigan, es que compré otra vez en esta tienda, que quiere ser parte de mi vida siempre, y no me ha llegado, ¿no? Y así empezó a formarse y a formarse más y más mensajes. Y entonces, pues en ese momento Max y yo dijimos, bueno, creo que ya tenemos más experiencia en cómo hacer este tipo de procesos, pues vamos a lanzar una queja colectiva contra esta tienda. Y elegimos otras dos porque también se nos acercaron consumidores que incluso ya estaban súper organizados en Facebook. O sea, ya tenían grupos que se llamaban el nombre de la tienda, problemas, ¿no? O sea, estamos hartos de que no nos den solución.
Pues si quieres yo lo digo, para ya no ser tan misteriosos. Las quejas son contra Claro Shop, Liverpool y Sanborns, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces, contra Claro Shop y Sanborns ellos ya estaban organizados. Y ellos literal nos contactaron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos un grupo, por favor queremos que se haga algo. Y por eso es que elegimos estas 3 tiendas. Y en total veo que les llegaron 1,800 correos de consumidores afectados. O sea, al menos 1,800 personas tienen historias de terror alrededor de estas 3 tiendas, ¿es correcto? Así es, sí. 1,800 correos en 3 días. O sea, entonces, Max y yo pues somos 2 personas y dijimos, wow, ¿qué va a pasar? Sí, el problema es un poco cuando el consumidor, para presentar una queja colectiva, lo que tienes que hacer es que hay 3 requisitos que te pide Profeco para integrar el caso. Uno es pues la evidencia de la compra, es decir, el correo que te manda la tienda con tu número de pedido y tu fecha de entrega, etcétera. El otro es, bueno, si tienes evidencia de que te has comunicado con la tienda o si tienes evidencia de que el producto te llegó mal, etcétera. Y el tercero es una carta poder, que ese todavía es un gran problema en México porque pues todavía Profeco no está tan actualizada con la tecnología y te pide que esa carta poder sea en físico, la entregues en físico. Pues desgraciadamente tú sabes que grande es nuestro país y a veces gente que vive fuera de la Ciudad de México pues se le complica enviar una carta poder en original. Entonces lo que hemos hecho en la relación mercantil, la ley te permite que puedas firmar a través de tu CIEL del SAT. Ha sido también una oportunidad para que otros consumidores se puedan unir. Pero sí, ese es un gran problema, que por eso a veces tal vez de esos 1,800 personas que nos enviaron sus casos, pues al leer que tienen que enviar una carta poder, pues eso desincentiva, ¿no?, el poderse integrar a la queja colectiva. Entonces, ya para ir cerrando esta parte de la historia, de estos 1,800, a final de cuentas son 100 consumidores los que sí reúnen todos los requisitos y todo este protocolo que nos acabas de detallar, y ellos son los que entablan ya esta queja colectiva. O sea, ¿cuál es la conclusión idónea en términos del beneficio o de lo que podrían obtener estos consumidores específicamente que se organizaron? Sí, presentamos la queja el 26 de junio ante Profeco y hoy, para el día del programa, ya el 80% de los consumidores ya resolvieron su problema con la tienda, es decir, les entregaron o les reembolsaron su dinero y ya recibieron la bonificación. Nosotros el 14 de julio tenemos la audiencia contra Liverpool para poder checar ahí, bueno, este consumidor ya quedó, este consumidor ya quedó, este consumidor quedó, y si hay casos que todavía no hayan sido resueltos, revisar. Entonces, en el mejor de los casos, pues lo que se busca es que todos los consumidores tengan una resolución inmediata de su compra y que todos y todas reciban esta bonificación a la que tienen derecho. Quizás lo insinuamos, pero no sé si lo dijimos correctamente. Uno de los principales problemas que ustedes han documentado es que las tiendas dicen que tienen el producto y no es cierto, no está en inventario, y por eso nunca se lo envían, ¿no?, al consumidor, y básicamente le cobran desde el momento en que da clic, pero quién sabe cuándo se lo vayan a enviar, y eso obviamente genera descontrol. Sí, Diego, o sea, ese es un gran problema que ahorita se está presentando, y esa mala práctica de vender sin tener en almacén tiene 2 consecuencias en términos de economía o de mercado. Una es que los consumidores le están entregando un crédito sin interés a la tienda. ¿Eso qué quiere decir? Tú pagas hoy, e imagínate, Profeco, ahora sí que como Profeco, el Liverpool, como decimos en México, y Sanborns y Claro Shop, te andan jineteando tu dinero por 1, 2 o 3 meses hasta que te entregan tu producto o de plano te hacen el reembolso. Y durante todo ese tiempo tú no tuviste acceso a ese dinero, pero sí lo tuvo la empresa, y la empresa entonces obtuvo un crédito de tu parte sin ninguna tasa de interés. Ahora eso multiplícalo con todos los consumidores que andan allá afuera en ese tipo de problemas, ¿no? Claro, son millones. O sea, son millones de pesos los que tienen estas empresas a costa de los ingresos consumidores. Y nos vas a dar un segundo factor. Y el segundo factor es que es una práctica sumamente anticompetitiva en términos del mercado electrónico. Claro. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando el chance de que otra tienda, que puede ser incluso más chiquita, pueda vender el producto.
Entonces, sí, o sea, vender sin tener en almacén es un grave problema en términos de transparencia del mercado electrónico, de bienestar al consumidor y de competencia en el mercado. Oye, Fer, como puedes imaginarte, se nos está acabando el tiempo, pero es imprescindible que les digas a todos los que nos están escuchando que habrá más de uno ahí que ya diga, oigan, yo soy uno de los afectados. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes y defender sus derechos como consumidores? Okay, sí, Diego. Bueno, pueden entrar a nuestra plataforma en www.tech-check.com.mx. Ahí tenemos la información de qué es lo que necesitamos para integrar su caso. Ahorita traemos quejas contra Palacio de Hierro, Sears, otra vez Liverpool, Claro Shop, iShop y ya, son todas ellas, son 5 tiendas. Estamos recibiendo casos hasta el 20 de julio y ahí vienen todas las instrucciones o los pasos que deben de seguir para poder integrar su queja a nuestras quejas colectivas. Y digo, como una conclusión ya rapidísima, hay que decirlo, no se trata simplemente de señalar o de linchar estas empresas. Tú dijiste algo clave, también ellas están dañando a sí mismas, ¿no? Al vulnerar la confianza que le tienen los consumidores. Y si no quedas satisfecho, no vas a poder pedir o no te van a dar ganas de volver a pedir en línea y eso afecta a todas las empresas por igual. Entonces nos conviene como sociedad, como país, para crecer económicamente, que no haya estos problemas o en su caso que haya conciliaciones y que las empresas y las tiendas mejoren sus servicios para que todos estemos contentos, ¿no? Sí, lo acabas de decir muy bien. O sea, la protección al consumidor en línea, y no lo digo yo, sino lo dicen expertos en economía, es un ganar-ganar. O sea, tanto para el crecimiento del mercado electrónico como para el bienestar económico de los consumidores. O sea, es algo que se necesita y es un ganar-ganar para todos. Y esperamos que se puedan resolver estos problemas pronto. Buenísimo. Fiorentina García Miramón, cofundadora de TechCheck, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en QWERTY.